bienvenidos a este canal. Hoy te voy a contar una historia de un caso muy conocido en los años 90, la historia del caso de Alcázar, y te voy a contar la historia de todos sus personajes. Quédate. Vamos a entrar directamente en esta historia de prostitución, de drogadicción, de lavado de plata, de todas las porquerías habidas y por haber. Bien, caso Alcázar. Bueno, allá por el 1992, en España, Valencia, hay un lugar que se llama Alcázar. En ese lugar vivían tres chicas, que eran amigas, eran amiguitas que se juntaban de la secundaria, de la escuela. Y estas tres chicas, el viernes 13 de noviembre de 1992, Miriam, Toñi y Desiree deciden que estaría bueno ir a una discoteca que se llama Color o Color. Puede ser que se le diga Color porque se escribe con C-O-O-L-O-R, Color o Color. Era una discoteca ahí del lugar. Hacían tipo unas especies como matinés. Viste, como ellas eran menores, tenían entre 14 y 15, no podían acudir obviamente no podían ir a los boliches de gente mayor. Entonces, los de la escuela, o sea, los de la institución, organizan tipo como un evento para que los niños, los de la secundaria, puedan ir a... Organizan una matiné, básicamente, que creo que eso, por lo menos en mi tiempo, se hacía. Cuando yo iba a la secundaria, se hacía. Bueno, acá estamos en el 1992 y estas chiquitas quieren ir a este evento, sobre todo porque iba a ir el chico que le gustaba a una de ellas. Se enteran de que iba a ir él, entonces se ponen en plan de tenemos que ir, aunque no tengamos plata, por lo menos estar ahí en la zona para, por lo menos ella para ver un ratito al chico que le gusta. Cosas de joven. Es joven, canchera, le gustan los equipos y los grupos de musicales, así que vamos a tratar de modificar esa personalidad y que... El tema es que no tenían nadie que las lleve, o sea, nadie las podía llevar al lugar, o sea, la discoteca quedaba como a cierta distancia, creo que quedaba como a 2 kilómetros de su casa. Entonces deciden estas tres chiquillas que a esa edad vieron, o sea, es como no le tenemos miedo a nada, y estas chicas deciden hacer autostop, que por lo que yo vi en ese tiempo, sobre todo en ese lugar en Valencia, era como muy habitual hacer autostop, no era como una cosa locada que acá en Argentina se ve pero muy poco. En ese momento era normal ver a chicos, sobre todo a jóvenes, haciendo autostop, ya sea para que los alcances al centro, para lo que sea. Todo muy 90, ¿no? Les suena todo ahí con el look noventero haciendo así. Bueno, ellas hicieron autostop, pero lo que sí, una señora que justamente estaba chusmeando por la ventana, ve a esta chica que ya salió de testigo después de que ella vio a esta chica haciendo autostop cerca de su casa y que ella las estaba mirando por la ventana y las vio, y ella comentaba que las chicas como que no le hacían así autostop a cualquiera, sino como que miraban un poco la cara de las personas que iban en el auto, y si les parecía confiable sí levantaban el dedo, y si no, lo dejaban pasar. O sea que ya iban con un poco de cuidado. En una de esas, esta señora comenta que se detiene un auto blanco y que ellas tres se suben ahí y marchan, ¿no? Marchan a la discoteca. Esa fue la última vez que la vieron viva. Por supuesto que los padres empiezan a preocuparse porque pasa la noche. Esta discoteca cerraba a las 10 de la noche, empezaba a las 7 de la tarde y cerraba a las 10. Entonces, viste, eran como las 11, las chicas no llegaban. Entonces los padres se empezaron a movilizar
y llamaron a la policía y ya dieron en cuenta de que habían desaparecido y empezaron con esta búsqueda que se prolongó bastante en el tiempo, porque recién el 27 de enero de 1993, 75 días después de la desaparición de estas tres jóvenes, dos apicultores encontraron los cadáveres semienterrados en una fosa en el barranco de La Romana. La Romana era una especie de casa abandonada. Estos dos apicultores encuentran a las niñas, por supuesto que todo esto fue muy doloroso para los padres, y empieza todo una investigación para saber qué pasó con las niñas, que la encontraron en este estado perturbador, semienterradas en una fosa. Empiezan todo el movimiento de investigación y, bueno, llega el momento de la autopsia de estas tres jóvenes y la verdad que encuentran tres cuerpos violentados, o sea que tenían varios hematomas en diferentes partes del cuerpo. Se encontraron también como dilatación, o sea, acá estoy leyendo el informe por eso del forense, como que se encuentra dilatación anormal del recto, digamos como que fue una dilatación forzada. Esto quiere decir que las chiquillas fueron, ¿cómo decirlo sin que YouTube me censure? Bueno, ya saben, fueron forzadas a tener actos sexuales, pero que también encontraron como restos de elementos dentro de la puchaina, bueno, ya saben, y que como que les habían introducido elementos no filosos, pero sí grandes y no como una especie de palo dentro de sus partes íntimas. Una de las chicas tenía una amputación traumática del pezón derecho, de la aureola correspondiente, o sea que se la habían arrancado y habían muerto las tres. Habían realmente su causa general oficial de la muerte fue por un tiro, o sea, le dispararon a las chicas cada una de ellas y esa fue como su muerte, ¿no? Fue la causa de su muerte, pero por supuesto que antes de que le hayan disparado a estas chiquitas, sufrieron todo este tipo de violencia de parte de este asesino. La verdad que esto fue muy difícil para la familia, fue muy escandaloso porque los medios de comunicación en ese entonces, en los 90s, era telebasura, básicamente. Yo me crié con la tele de los 90, pero en este caso estamos hablando del 92 y cualquier cosa, los medios de comunicación, todo filmaron cuando la familia lloraba desesperadamente arriba de los cajones, porque realmente enterarte de todo esto que le pasó a tus hijas no es nada grato. Por supuesto que la familia sí se prestó, no todos, algunos se prestaron más para ir a los medios de comunicación y expresar su dolor, expresar sus opiniones y todo lo demás. Pero no solo fueron las familias de las víctimas que acudían a estos programas, las familias de las víctimas no solo fueron los únicos que dieron declaraciones en los medios, sino también la familia del asesino. Me toca hablar de esta familia, la familia Anglés. La familia Anglés, consolidada por su madre, Neusa Martins, y Enrique Anglés. Vamos a empezar con la madre. La madre es Neusa Martins. Ella nació en Brasil, en Sao Paulo, y ahí conoce a este hombre, Enrique Anglés, en un evento
y bueno, y enseguida ya se enganchan y empiezan a tener hijos. Allá en Brasil tienen a sus dos primeros hijos. Tenía su primera hija que se llama Divinidad Anglés. Después tuvo a lo tuvo a Antonio Anglés. Y de ahí la hermana la llama y le dice: che, venite para Valencia que yo acá te puedo conseguir una casa. Como en plan de salir de Brasil para mejorar su economía, o no sé, o estaban buscando otro estilo de vida. Van a Valencia y la verdad que no fue fácil la vida de esta mujer de Neusa, porque ella contó en los programas de televisión, que ahora les voy a dejar imágenes por supuesto, y cuenta su vida, que realmente su vida era bastante no muy grata. Primero porque estaban en condiciones de pobreza, o sea, no era gente que tenía una buena calidad de vida, sino que vivían en la pobreza, que el marido la golpeaba, clásicas historias de todas estas mujeres de antes, el marido la regolpeaba, y ella contaba que tenía hijos, pero en realidad que no quería tenerlos, porque realmente con los primeros hijos se dio cuenta que no era fácil ser madre, y más siendo pobre, y ella no quería tener más hijos, pero contaba que su marido le hacía eso a la noche mientras ella dormía, entonces se quedaba embarazada. Imagínense, ¿no?, que estamos en un contexto donde no hay mucha educación, mucho dinero, no se cuidaban, chicos, por supuesto, entonces se quedaba embarazada en un soplido. Y ella contaba esto, que en realidad ya no quería tener tantos hijos, porque ya sus primeras experiencias como que las sufrió bastante. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Tiene 8 hijos. ¿Para qué tienen hijos si no tiene para el funeral? Ay. Es la frase más monstruosa que leí desde que arranqué a streamear. Pasé yo, Feynman, Pato Bullrich, Milei, todos, y te dijimos, che, no da. Uno se muere en un aborto, que acá, bueno, hay varias contradicciones. Ella dice que uno de sus hijos creo que se ahoga, como que se ahoga con algo, y ella en desesperación intenta salvarlo mientras ella estaba embarazada, y que él empieza a sentir unas contracciones muy fuertes, va al médico y pierde al bebé. Claro, por supuesto el médico le dijo: eso fue por los nervios que pasaste, porque él estaba salvándole la vida a su otro hijo que se estaba ahogando, y de los nervios del estrés que pasó, aborta a uno de sus hijos. Pero en otra ocasión, Neusa también cuenta que en realidad el aborto que tuvo era porque su esposo la golpeaba, como que la agarraba siempre, la sacudía, y bueno, y que en realidad fue de esa forma que lo perdió. Neusa en estos programas se contradice bastante con varias informaciones, pero bueno, tiene estos hijos que son bastante, y que ahora vamos a ver el perfil de algunos, sobre todo de los que aparecieron en el caso, los que estaban implicados en el caso de las 3 niñas que fueron encontradas. Esta mujer tiene a Enrique Anglés, a Kelly Anglés, Antonio Anglés, que ya lo nombramos, Antonio fue uno de los primeros. Ella comentaba que Antonio era como un muñequito, ¿no? Era como tenía como unas facciones muy, muy lindas, que parecía como un muñequito. Después contó que tenía a Luis Anglés, que también era otro de sus hijos, y que ella decía que tres de sus hijos tenían problemas mentales. Por supuesto que ella se dio cuenta más adelante, porque, bueno, chicos, tenían como actitudes anormales, como por ejemplo Luis Anglés. Ella contaba que era un niño como que le agarraban ataques de ira, de violencia así de la nada, que le pegaba a sus hermanos, que violentaba, que hacía macanas, y que iba todos los días a las escuelas, a la salida de la escuela, iba y metía su
pitulín entre el medio de las rejas de la escuela para, por supuesto, exhibirlo, porque decían que este chico, este jovencillo, tenía el coso, el Shivalingas grande. Entonces él iba en forma de exhibidor y hacía esas cosas que, bueno, ya esos comportamientos, vos decís, anormales, y que, bueno, tenía ataques de iras de repente. Después está Enrique Anglés. Enrique Anglés, que también aparece mucho, este chiquillo que también de chico tenía comportamientos extraños. Cuenta la historia que este Enrique Anglés había escuchado hablar a sus hermanos que eran más grandes, porque sus hermanos, desde ya les voy diciendo que estos chiquillos eran muy problemáticos, se portaban muy mal. Entonces ya desde joven como que empezaron a andar en la calle, empezaron a robar, empezaron a vender, ya saben, caramelos, no sé cómo decirlo, vender drogas, vender estupefacientes. Y este chiquillo Enrique Anglés dice que escuchó a sus hermanos que hablaban y decían que vendiendo mierda se gana un montón de plata. Entonces, claro, él se lo tomó literal y contó la madre que lo que hacía Enrique era hacer caca, envolverlo en un papel y lo dejaba secar y después lo vendía tipo en bolsitas como si fuera fuma. Porque ya él escuchó que sus hermanos dijeron que vendiendo mierda se ganaba mucha plata. Claro, ¿qué sucede, chicos? Que resulta que Enrique Anglés tenía esquizofrenia. Entonces ya encontramos al otro hermano que tenía problemas mentales y sufría de esquizofrenia y tenía todos estos comportamientos, así que de repente te contaba una historia y te saltaba con todas estas cosas. Bueno, ese fue Enrique Anglés. Y después está Mauricio Anglés, que era uno de los más chicos, Mauricio Anglés, que también, ¿no?, robaba, andaba en plan de calle, quería ganar plata, pero al estilo de, qué sé yo, ¿no?, de matón, de robar y todo eso. Entonces, ya tenemos a 2 de los hermanos, a 3, a Luisito, Enrique y Mauri. Después está el más chico, que es Carlos Anglés, que no aparece mucho en la televisión, no es muy comentado, pero es partícipe de esta familia. Nos encontramos después con Kelly Anglés, que tiene otro nombre, pero ella se puso un nombre artístico que era Kelly, básicamente. Bueno, dentro de todo este lugar de familia, ¿no?, que donde se encontraba mucha violencia, mucha cosa, viste, sus hermanos todo el tiempo haciendo macanas, su madre que se la pasaba laburando todo el día, y bueno, y su escasez económica, Kelly dentro de todo era la que más centrada estaba, digamos que ella como que era diferente a sus hermanos con el hecho de que no bebía alcohol, no tomaba, no andaba en la calle, no andaba robando, sino que Kelly se enfocaba más en su crecimiento. Ella quería ser una artista, quería vivir de eso, quería hacer dinero con lo que ella hacía o con lo que sea, pero realmente quería hacer dinero de una forma como más legal, porque sus hermanos como que todos se querían hacer millonarios, pero de la forma ilegal, digamos. Entonces Kelly era bastante centrada al lado de sus hermanos, no estaba en esa onda para nada. Ella contaba que tenía un candado gigante que con eso trababa la puerta de su habitación y ahí se encerraba todo el día, por supuesto que, claro, para meterse en su mundo, porque su familia era un caos, chicos, un caos que, claro, cuando vos estás sumergido en una familia donde es un caos, tu única salvación es armarte de tu cuarto, encerrarte ahí y
no sé, volar en tu fantasía de que estás saliendo de ese lugar. Kelly estaba en plan ese de que quería salirse de su familia, de que quería ser millonaria, tenía otros planes y estaba muy enfocada en cumplir todo eso. Ella hablaba otros idiomas, estudiaba, era bastante centrada. Ella imitaba muy bien a Michael Jackson, ¿no? Era como que tenía varios talentos y bueno, era bastante diferente a lo que es la familia Anglés. Bueno, después nos encontramos con el protagonista de esta familia, aunque ninguno pasa desapercibido, pero vamos a hablar hoy más específicamente en Antonio Anglés. Y me tomo el mate porque acá se viene mucho recorrido, hay mucha información. A ver, Antonio Anglés era un chiquillo en ese momento, en 1992, que fue el momento en que desaparecieron estas chicas, que la última vez que la vieron se subieron en un auto blanco y nunca más la volvieron a ver. Este chiquito en 1992 tenía 25 por cumplir 26 años, Antonio Anglés, súper joven, chicos, una edad, estás en plena juventud. Antonio Anglés, ¿cuál era el perfil de esta persona? Bueno, se lo consideraba como, la madre siempre lo alabó por su aspecto físico. La madre decía que él era como un muñequito, muy guapo, que tenía muchas chicas atrás de él. Ella en varias ocasiones como recalca mucho esto, de que él tenía muchas mujeres, que podía conseguir la chica que él quisiera, porque se veía bien, tenía un cuerpo, ¿cómo decir? Trabado, o sea, un cuerpo trabajado, como que se cuidaba su dieta, su rutina, entrenaba. Entonces lo describen de esa forma, como realmente era vegetariano y bueno, y era como muy en plan de metrosexual, viste, se ponía aritos, se delineaba los ojos, muy que le importaba muchísimo su imagen, era muy obsesivo con la imagen. Esto cuentan los allegados a Antonio, sobre todo los hermanos y los socios que él tuvo después, que estaba muy acomplejado con su imagen, ¿no? Como que siempre necesitaba verse bien, tenía un par de granitos, que ese era su mayor complejo, que el Chino, más adelante el Chino fue un socio de Antonio Anglés, que bueno, vendían caramelos, vendían drogas juntos, como que eso. Y él contaba que cuando salían a los boliches, este Antonio se escondía de las luces para que las chicas no le vieran los granitos, no, muy acomplejado con su imagen, por eso es que cuidaba excesivamente todo su aspecto físico. Este Antonio Anglés no era de drogarse, no era de consumir estupefacientes, ni de tomar alcohol, nada de eso, ni de fumar, pero sí vendía, porque Antonio Anglés tenía la mentalidad de que él quería ser millonario y que iba a ser millonario en plan Tony Montana, vendiendo eso, ¿no? Haciendo las cosas de forma ilegal. Entonces Antonio ya de chico, ya de jovencito, empezó a tener sus primeros robos en las escuelas, después en los kioscos y después supermercados, bancos, y tenía tipo un grupo, bueno, los chicos malos esos del barrio, que es, bueno, ya sabes de qué mambo venía Antonio Anglés. Entonces él quería ganarse la vida de ese estilo, porque él decía que no se veía trabajando en un lugar para que le paguen 2 pesos con 50, básicamente tenía esa mentalidad. Entonces buscaba ser millonario de otra forma, que era robando y vendiendo caramelos. Aparecen testigos de que conocían a Antonio Anglés, que era bastante violento. La madre también, la madre dice que Antonio Anglés le pegaba a ella, que de jovencillo tenía amigas chicas
como que le gustaba mucho jugar mucho con las chicas de jovencito, como más de a los 10, 8, 9 años, le gustaba jugar más con las chicas en el barrio. ¿Y a qué jugaba? Bueno, jugaba a atarlas en el poste y dejarlas ahí, en plan broma, pero ese era su juego, atar a sus amiguitas en un poste. Bueno, chicos, y la madre contaba que a ella también la ataba, o sea, este chico de 8 años, 9 años ataba a la madre y la madre se dejaba. La madre decía que no, que Antonio, cuando él era más chico, ella sí le ponía límites porque le hacía más caso. ¿Por qué? Porque ella le decía que la desate y él la desataba. Esos eran los límites que le ponía la madre. En plan de que si tu hijo ves que viene con una soga a atarte, primero un cachetazo, decía, a mí no me vas a tocar, a mí no me vas a atar, pendejo de mierda, discúlpame, te vas. No, la madre se dejaba atar, pero bueno, él la desataba cuando ella le decía. Ya acá vemos también que era una madre que no ponía límites. ¿Por qué? Porque seguramente se la pasaba laburando todo el día y era una mujer muy sumisa, chicos, por las entrevistas, por las notas que le hacen, por la historia. Era una mujer muy, muy sumisa, que bueno, ya el marido la golpeaba, por supuesto, imagínate los hijos, hacían lo que quieran con ella. Entonces, ya acá vemos una falta de límites. Primero que el padre de los chicos falleció, entonces estaban todos a cargo de la madre. Y bueno, cada uno realmente hacía lo que quería, los chicos ya andaban en la calle, hacían cualquier cosa. Y bueno, y más también los problemas mentales de 3 de sus hijos, que era Enrique, Luisito y no sé quién más, creo que uno más, que tenían problemas mentales. Imagínate esta mujer todo lo que tenía que hacer, en plan de que Enrique no haga alguna macana porque tenía esquizofrenia, chicos, y yo no creo que en ese momento ella tuviera como los recursos para pagarle el tratamiento, para pagarle, creo que se le da una medicación a estas personas que padecen esta enfermedad mental. Pero entonces, imagínate, tampoco que tenía... la podemos jugar en ese sentido, pero vemos que hay una falta de límites terrible y por eso los chicos hacían lo que querían. Bueno, este Antonio ataba a su madre a los postes, a sus amiguitas también, tenía algo ahí con atar a las personas. Después empezó a tener peleas en la escuela. Contaban sus compañeros de la escuela que era un chiquito como que era bastante introvertido, como que no era tanto de ser como el más social, y que era bastante traicionero, tipo te pegaba por la espalda o de repente estaban lo más bien y lo insultabas o le decías algo en chiste y él arrancaba la moto y te pegaba en la cara, te hacía sangrar. Tenía como estos estallidos de violencias así, como de una pequeña cosa, él lo reaccionaba de una manera muy, muy exagerada y te pegaba en la cara. Esto contaban sus compañeros. O viste cómo son los niños que a veces jugaban a la pelea, y Antonio era bastante como, bueno, en esa jerga de los jóvenes, que era bastante traicionero, como que te pegaba de la espalda o te pegabas en tus partes íntimas, cosas que, bueno, vos sabés que ahí no, porque estamos en plan juego, no, cosa de los varones que juegan a pegarse. Entonces ya se veía una personalidad bastante violenta, por lo que ya ahí vimos un chiquillo de 10 años que ataba a su madre, le pegaba, todo lo demás. La madre contó que Antonio le había sacado 2 dientes, chicos, 2 dientes, le bajó 2 dientes a la madre. 2 dientes, porque los puñetazos que le daban la cara la había dejado desdentada. Tranqui el hermano. Bueno. A ver, Antonio, esto es lo que contaba Kelly. Recuerden que Kelly era la chiquita que era como la más con la cabeza
bien puesta, más enfocada, como más en plan de querer salir de la familia, Antonio apoyaba mucho a Kelly, la respetaba bastante por este pensamiento que ella tenía de querer salirse de la familia, de querer mejorar en su vida, de querer avanzar. Antonio tenía como compartía esa perspectiva de Kelly de salir de esa marginalidad y poder tener un futuro mejor, solamente que bueno, la diferencia es que Kelly no era violenta, no tenía todas estas actitudes y no iba por el camino que iba su hermano, pero sí Antonio la respetaba mucho y a ella mucho, como que no le ejercía violencia. A sus otros hermanos por supuesto que los recagaba a palo y todo lo demás. Se contaba mucho de que Antonio, o sea, ya saben, era homosexual, se decía mucho eso, como que, ¿por qué? Y bueno, porque se delineaba los ojos, siempre andaba re bien vestido, y también porque hubo una época ya cuando él en plan de 15 años, lo encontraban en un bar que era para homosexuales, ¿no? Que iban los señores mucho más grandes a bailar ahí, a conocer otra gente. Era como un bar de gays, ¿no? Y contaban que lo habían visto un par de veces salir acompañado de ese bar, a pesar de que era menor. Pero ¿qué pasa? Los compañeros, ¿no? Como los socios en ese momento contaban de que Antonio con este grupete iban a la noche a este bar a embaucar a estos señores ya mayores, homosexuales, y Antonio iba en plan de seducirlos, tipo de hacerse lindo ahí en la pista. Los viejos caían, por supuesto, porque él era un joven, aparte era puesto, como ya hemos dicho, en plan de seductor a los boliches gays. Y siempre salía con un señor, ¿no? Y le decía, che, vamos por este lado, vamos a mi casa, como que Antonio les decía así. Y por supuesto que iban por una parte donde él sabía que ahí iban a estar sus amigos, lo recagaban a trompada, a golpes al viejo, le robaban todo y se iban. Era como que algo que hacían repetidamente, esto de embaucar a los viejos, pero hay gente que decía, sobre todo alguien que concurría a este bar, que Antonio solamente hacía eso cuando iba con los amigos, con su grupo de amigos, sí iba en plan de robar y hacer todo eso, pero que sí a veces iba solo a bailar a este bar, a este boliche, y que, bueno, se prostituía. Básicamente era como que los viejos le pagaban y él hacía lo que tenía que hacer, no sé si era pasivo me parece que era como más de dar, ¿no? Era como más activo, entonces, bueno, los viejos le pagaban. Yo supongo por las descripciones que ellos dan, pero capaz seguramente era pasivo. Qué sé yo, no importa el rol, el tema es que iba y se traca viejos por plata. Entonces ya habían como bastante qué sé yo, chisme de que él era gay, y cuando él pasaba por la calle, los chicos del barrio también, o sea, siempre le gritaban cosas como marica y todo lo demás, que en ese momento, en el 92, como que no es algo como ahora que, bueno, no te importa si te dicen marica, pero en ese momento sí, y a él le molestaba muchísimo, era como otro complejo que tenía, que digan que él era gay, era como que algo que le re jodía. Bueno, también en la parte de las entrevistas a la familia, por esta familia inglesa se metió en los medios, aprovechó ahí a hacer dinero, porque sabemos que es una familia que venía con escasos recursos, y este caso de Alcázar les abrió la puerta de los medios, donde ellos iban y, bueno, les pagaban por supuesto para acudir a estos programas y largar data. Y Enrique, recuerden, Enrique, el que tenía esquizofrenia, contó en una de las entrevistas que solía ver a Antonio, o sea, él pasaba por el cuarto de Antonio y que a veces miraba, o sea, viste cuando pasas por el cuarto así de tu hermano o alguien y ves, o sea, justamente ves para ver si está o no está,
y él lo veía a Antonio que le gustaba vestirse de mujer, era como que se vestía de mujer, se miraba al espejo, y que Enrique varias veces decía esto, que lo había visto a Antonio vestirse de mujer, ¿no? Ahí escondido, ¿no? Enrique también cuenta que, que Antonio, miren la data que tira Enrique, que la rompe este chico que tenía esquizofrenia, que por ahí tiraba unas informaciones. Él dice: mi hermano odia a las mujeres porque les tiene envidia. Esto decía Enrique: mi hermano odia a las mujeres porque les tiene envidia, ¿no? En plan de que golpeaba, le pegaba a las chicas, las maltrataba porque les tenía envidia, porque él era gay y entonces como que él quería ser como las chicas, pero no podía mostrarse, ¿no? No, en plan de que, recuerden que Antonio tenía una imagen de chico malo, como que quería que el barrio lo respete mucho por todas las cagadas que hacía, por su trabajo de vender, ¿no? Como que lo vieran en plan de matón, de mafioso, ¿no? Como que él quería dar esa imagen, pero bueno, por detrás se ocultaban muchas cosas, y Enrique decía eso, que él golpeaba y maltrataba mucho a las mujeres porque le tenía envidia, porque básicamente él era puto, gay. Bueno, eso era lo que decía su hermano, por supuesto. Y Mauri, recuerden que Mauri es el otro hermano que también participó en algunos robos con Antonio. Contó también que Antonio tenía actitudes, por supuesto, que aparte de violento, que le pegaba a la madre, y a ellos ni te cuento, sino que él siempre andaba con plata porque, bueno, vendía caramelos, y que a veces ellos, cuando Mauri y su otro hermano, Enrique, cuando necesitaban plata, Antonio les decía que él les iba a pagar si sus hermanos, ellos dos, le hacía masajes. Entonces Mauri contaba que ellos le hacían masajes a Antonio y que Antonio les pagaba, y que a veces, o varias veces, les pidió a sus hermanos que si le hacían una masturbation, le iba a pagar un poco más. O sea, les ofrecía más plata si sus hermanos les hacía una manopla a él. Mauri contaba que cuando su hermano les decía, le proponía todo ese tipo de cosas, ellos se iban a la mierda y todo. Pero que tenía estas actitudes que vos decís, dale, no puede ser tan perverso, boludo. Bueno, entonces ya acá vemos un perfil bastante siniestro. Bien, entonces por toda esta cosa se comentaba que era gay, pero era más que obvio que era gay. También aparte porque en la cárcel lo vieron desnudo con otro chabón. Bueno, chicos, era más que obvio que Antonio capaz era bisexual, qué sé yo, porque también se foqueaba a las chicas, como en plan, recuerden que estaba en plan de ganador, que tenía todas las chicas que le gustaba, bla bla bla, pero detrás también le gustaban los hombres. Siendo un poco este personaje Antonio Andrés, que es el protagonista, es uno de los protagonistas. Otro protagonista, chiquis, otro protagonista que es Miguel Ricard. Miguel Ricard no pertenece a la familia Inglés. En realidad lo encontró Mauri en la calle, le dijo, che, venite a vivir con nosotros. En realidad Miguel Ricard estaba en plan de vagabundo, ¿viste? No estaba haciendo nada, simplemente estaba en la calle y se había vuelto adicto a consumir, ya saben qué. O sea, creo que solamente flores. Entonces Mauri lo invita, che, venite a vivir a casa, no puedes estar ahí. Se hicieron amigos, se hicieron compas. Pero Miguel Ricard, en otra versión, la madre y los hermanos cuentan que no les pintaba laburar, ¿viste? Como que estaba ahí de arriba. Hay una versión que la madre cuenta que sí, que era un chico trabajador, que le ayudaba mucho en la casa, pero hay otra versión que cuentan otra historia. Entonces, ¿viste? Entre ellos tienen muchas contradicciones que no sé por qué es. La gente, lo que decía Miguel Ricard, era como que quería ir de chico malo, que lo respeten, pero nadie lo respetaban, todos lo trataban como tonto, porque era peticito, entonces como que
en ese sentido como que lo veían de menos. ¿Viste cómo son los hombres? Era peticito, pero era fortachón. Entonces las chicas decían que sí, era medio guapo, pero que ellas lo veían como un tonto, básicamente. Entonces se decía eso, como que Miquel Ricard quería hacerse respetar en el barrio, pero nadie lo respetaba, porque sí era respetable para como los jóvenes, como más de su más decentes, pero no era respetado por los más malos, ¿viste? Cosas de barrio, cosas de hood. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque venía de una familia más o menos normal, Miquel Ricard, entonces, qué sé yo, lo veían, aparte era rubiecito, le decían el gringo, no, le decían el rubio. Entonces, bueno, qué sé yo, pero sí se llevaba bien con el papá de los chicos de la familia Anglés. Se llevaba bien con el padre y era medio esclavito de Antonio, porque bueno, Miquel Ricard consumía y Antonio se lo daba, a veces se lo regalaba a cambio de favores y de cositas. Entonces medio que era un poco su servidor de Antonio, ¿viste? Le tenía como mucho respeto. Antonio era el que mandaba en la casa. ¿Por qué mandaba en la casa? Bueno, ¿qué sucede? Cuando muere el papá Anglés, cuando muere el viejo, el padre Anglés, Roberto toma la posición de patriarca en la familia, pero en una de las peleas, creo que no sé por qué se pelean, Antonio le da una golpiza a Roberto y lo echa de la casa. Roberto, por supuesto que ya estaba harto de la actitud de Antonio, creo que se va de la casa y Antonio automáticamente se convierte en el patriarca de la casa. Imagínate lo que era eso. Él ahora tomó el lugar de su padre y que todos van a respetarlo y hacer lo que él quiere, porque si no, cobraban bastante fuerte, cobraban duro. Entonces, en ese momento tomó un poder y se había vuelto bastante violento. Era bastante jodido con sus hermanos. En estos problemas familiares, bueno, Miquel Ricard pertenecía y vivía con Antonio, y vivía con toda esta familia Anglés, y que por supuesto que Antonio, cuando tenía que salir a robar o a hacer alguno de sus chanchullos, le pedía favores a Miquel Ricard. Entonces, como que Miguel cuenta como que estaba bajo se sentía como dominado, era como su hijo, básicamente. Antonio le decía, venís a robar conmigo, y venías a robar conmigo, y vas a ser cómplice, cosas así. Y Miquel Ricard realmente acudía porque le tenía miedo, porque sabía lo que Antonio era capaz de hacer. En uno de esos días familiares en el que ya Antonio era el patriarca de la familia, Luisito, ¿se acuerdan de Luisito Anglés? El que tenía problemas mentales, arranque de ira, el que hacía así con el chivalingas en la escuela. Bueno, cuentan que Antonio Anglés estaba en el baño mirándose al espejo, no sé qué cosa, y Luisito va por detrás con un cuchillo en plan de matarlo directamente, matar el cáncer de la familia. Fue atrás de su hermano en plan de matarlo y lo apuñaló acá en el costado. Y por supuesto que después Antonio reaccionó en plan de pegarle, lo salió a perseguir como podía, y Luisito se escapó de la casa, y después la familia lo mete a un psiquiátrico. Mandan a Luis a un psiquiátrico como en plan de que, qué sé yo, quiso apuñalar a su hermano, y la familia toma la decisión que no estaba muy bien de la cabeza como para estar ahí. Pero Antonio sí estaba bien para estar ahí, pero Luisito no. Que Luisito le quería hacer un gran favor a la familia, que era hacer desaparecer a este hijo de la chingada. Bueno,
Entonces deciden que tiene que ir al psiquiátrico. Se ve que igual Luisito capaz tenía otras aptitudes que no son desconocidas, pero lo mandan al psiquiátrico y Antonio sigue firme ahí en la familia. En fin, chiquis, dentro de esta familia, en su hogar, había como una especie de sótano, ¿no? Un piso abajo que estaba escondido, un sótano, donde Antonio ahí tenía como su lugar, donde tenía sus caramelos, sus cositas que vendía y llevaba a todos los clientes al sótano y ahí hacía todo el tramoyo, todo el chanchullo y todo lo demás, o se juntaba con estos yonkis a enseñarles lo que él vendía, ¿no? A que la prueben, y se armaban todo tipo de juntas ahí bastante bastante turbias. En fin, entonces bueno, él ahí tenía como su negocio donde vendía eso. Un detalle también de este chico es que él odiaba a los yonkis, sinceramente no les gustaba esta onda que tenía la gente de drogarse y todo lo demás, a pesar de que él les vendía la droga, los caramelos, pero no los soportaba. Para él los veía como seres humanos nefastos que no valían la pena que estén vivos, ¿viste? Tenía como ese pensamiento de que los yonkis le daban asco, las prostitutas le daban asco, ¿no? Las mujeres que tomaban alcohol, que se drogaban y que se prostituían, para él eran como larvas del mundo, que había que hacer lo que quiera con ellas porque no tenían ni un símbolo de dignidad de vida, ¿no? Como que tenía ese pensamiento bastante también machista, y no sé si machista, pero es como que va como a un sector de estos chicos que medio incel, puede ser, podemos nombrarlo, no sé, pero sí tenía este pensamiento así. Y también contaban que él le gustaban las chicas como más simples, ¿viste? Como que no estén que no tengan como una personalidad resaltada, tipo, no le gustaban las chicas friki, las trolas menos todavía, las que llamaran mucho la atención tampoco, como que a él le gustaban más las chicas como más simples, más sencillitas. Es como una milipili, como si a él en esta época le gustaran las milipili como súper normalitas, súper, no sé, como con buen estatus, estudiosas, ¿no? Como esas chicas correctas, básicamente. No les atraía las muchachas de su edad ni mayores, sí le gustaban las menores. Oh surprise, chicos, no sé. Le gustaban las menores y decían que este muchacho con 18 años, 20, iba a la salida de las escuelas de la secundaria a ver a las chiquillas de 12, 13, 14 salir de la escuela en plan de no sé, de ir y hacerse ver, se bajaba, todo súper luqueado. Las chicas se reían porque él decía como que iba vestido como un viejito, ¿viste? Como las chicas lo consideraban como un viejito, así como raro. Más allá de que a muchas como que no les llamaba la atención, a pesar de que era guapo, pero para una jovencita de 13 como que es medio cringe ver a un tipo así. Y en plan que las chicas se reían un poco, esto después cuentan más adelante otros testigos, porque él siempre iba súper bien vestido a la salida de las escuelas, con unos zapatitos blancos, con unos aritos acá, todo. Por favor. Hoy estoy en un look casual, diurna, como podemos observar. Estamos combinados con unos zapatitos blancos en composé con un cinto encharolado muy fino, un jean chupín de la marca B.O.B. Pop Jeans, una súper montado. Bueno, entonces él iba a ver, por supuesto, a pajearse con estas chiquillas o a ver si se podía levantar alguna en plan de seductor. Bueno, ya ahí vemos también otro detalle bastante turbulento que, qué sé yo, hay que tener en cuenta. Yo siempre digo, cuando a un hombre mayor le gusta tanto menores, no importa que tenga 20, que el tipo tenga 40 o 35, para mí es como no... Conflicto con tu ex suegra, tenés conflicto con tu mamá, tenés conflicto con tus hermanos, no sé si tenés conflicto ahora con tus hermanos, tenés conflicto con tus hijos. Digo, ¿no serás vos el problema? No.
que ahí, no sé. Bueno, entonces al tipo le gustaban las menores, pero no en plan de menores de 16, no, le gustaban en plan menores 14, 13, 15. Bueno, él ya mayor de edad. Después empiezan a aparecer testigos, ex de este chico, que aparece una tal Eva. Eva era una chica que Antonio estaba súper enamorado de esta Eva, como que le atraía muchísimo, y Eva tenía 13 años. Claro, un día pudo engancharla a Eva, y Eva cuenta que en realidad que no le gustaba mucho, como que no le gustaba mucho su aspecto, pero que le causaba un poco de morbo, porque, a ver, ya se sabía que Antonio era un malote, ¿me entendés? Era como que las chicas por ahí, viste cómo somos las mujeres, enseguida corre el chisme de toque, y por supuesto, ay, ¿quién es este chico? ¿Quién es ese? Y ya todas decían, no, tené cuidado con este, porque anda en la mala. Entonces como que las chicas ya sabían un poco esto, entonces por ahí como que tenían cuidado con él. Pero en este tema, Eva, en este caso, Evita, de 13 años, decía que se metió con él por morbo. Bueno, por morbo se metió con este tipo, y como que Eva, era una relación medio tóxica. Eva como que sabía que estaba mal que esté con él porque era malo, básicamente porque ella lo vio con sus propios ojos. Antonio hacía lo que quería con ella. Bueno, tiene 13 años. A esto lo que voy es que cuando se me prenden las alarmas de estos tipos que tienen 37, 38 años y que se fijan chicas de 18, 20, se me prende la alarma en ese estilo de que son más grandes y saben muy bien cómo manipular la jovencita. Y Antonio por eso también, después explica más adelante el psiquiatra, que por esas razones le gustaba a las menores, porque podía manipularlas, básicamente podía hacer lo que quisiera de este tipo. Entonces, bueno, habían un par de veces con Eva. Eva se enamoró perdidamente, nada, ¿viste? Era como que lo encubría bastante. Y también contó que un par de veces la dejó atada en su casa, como que la invitaba a culear y después la ataba y la dejaba ahí atada todo el día. No volvía, el chabón se iba, ya no volvía por días y la dejaba atada. Y que también le pegaba. Bueno, pero bueno, ella en plan de 13 años, chicos, imagínate, seguía enamorada y seguía estando fielmente ciega por él. Que quería, ella comentaba que siempre quiso como alejarse, pero siempre volvía a caer por sus encantos homosexuales, porque no sé. Bueno, entonces la chiquilla volvía a caer. Esta fue Eva, fue un amor así fugaz. Después, chiquis, él tenía como alguien que le compraba chuche, que le compraba caramelos, y esta chiquilla se llamaba Nuria Pera. Y acá ya estamos en otro punto clave. Todas estas cosas que Antonio hizo como que pasaban desapercibido porque su familia lo encubría, ¿no? Bueno, así es el Antonio, ¿viste? Él es así, ¿qué vamos a hacer? No lo veían como algo totalmente peligroso, sino que él tenía una personalidad violenta. ¿Viste cómo es el tema en la familia? Que, bueno, como que lo encubrían bastante, como que lo veían como él es así y ya está, ¿no? Como una especie de personalidad diferente o, qué sé yo, más escandalosa que los otros. Entonces Antonio siempre zafaba de todas las que hacía, de pegarle a las chicas, de hacer puras cagadas, básicamente de robar todo. Antonio después, en esta vida, en este proceso, aparece Nuria Pera, que Nuria Pera es una ex de Antonio, bueno, no tan ex, porque no eran novios, sino que Antonio de vez en cuando se la ya saben, se la fiqui a Nuria Pera, y Nuria Pera era una cliente de él, o sea, ella era consumía, tenía problemas de consumir, sobre todo creo que se inyectaba, o sea, tenía problemas bastante, era muy adicta. Entonces Antonio se aprovechaba mucho de esto porque, bueno, él le vendía y básicamente se la de paso, pero por supuesto que le pegaba y todo lo demás.
Un día, bueno, estuvieron juntos y creo que Antonio como que en una se va y esta Nuria Pera le roba plata y le roba cosas para inyectarse y se escapa. O sea, básicamente le roba. Cuando llega Antonio, chicos, al lugar y ve que le falta plata y que le falta caramelos, la peor decisión que pudo hacer Nuria. En plan de yo me voy a vengar, esta no va. Porque imagínate que ya venimos con esa personalidad que ya yo te vengo describiendo. Este tipo se pone en plan de venganza y sale a buscar a Nuria. ¿Qué no le hizo a esa chica? Para empezar, agarra la baja al sótano, que es el sótano donde él hacía todos sus chanchullos, la encadena a una cama de fierro, la recaga a golpe, por supuesto, que la golpea hasta desfigurarle la cara, básicamente. Esa chica estaba temblando en el piso. Esto lo cuenta el chino, que el chino era su socio, y bajaban al sótano y veían que estaba esta chica atada. La meaba, le metía, le introducía cosas ya saben, en el recto y en la puchaina. Es como que de todo le hizo. ¿Qué no le hizo? La cagaba, o sea, le tiraba mierda en la cara. Vaya dato perturbador. Estaba secuestrada básicamente esta chiquita. Claro, los padres no se alarmaron tanto porque Nuria como que salía y qué sé yo, por ahí desaparecía y para ellos era como estaba con una amiga. Pero la chiquilla estaba encerrada en el sótano de este tipo siendo torturada. Y la chica estaba en plan de ahí de muñeca de tortura. Terrible. Y la familia sabía todo esto. Víctimas o cómplices, esto es un debate que se sigue, no sé, para mucha gente la familia todas deberían estar presas, pero bueno, hay otra gente que opinan que son víctimas más de este tipo. La familia sabía muy bien que esta chica estaba ahí encerrada, torturada. Y bueno, nada, y todas las cosas que este tipo le hacía. El chino contaba también que Antonio, cuando invitaba a algunos clientes, a personas que le iban a comprar eso, ¿cómo se llama? Les pagaba para que la violaran a Nuria, que estaba ahí atado, que le pegaran a Nuria, ¿no? Como que toda esta cosa tipo horrible. Entonces la tuvo ahí encerrada, secuestrada, torturada, haciendo de miles de cosas, hasta que un día llega a la casa Roberto. ¿Se acuerdan de Roberto, que era como el mayor? Vuelve un día a la casa, no sé, se ve que a visitar a su madre, y uno de los chicos, creo que Enrique o Mauri, le dice: ¿ya viste el nuevo fantasma que hay en la casa? Y entonces Roberto baja al sótano, ve a Nuria atada con una cadena, toda golpeada, ensangrentada, y la suelta. La suelta a Nuria, la libera, y ahí es donde Antonio Anglés cae preso. Lo agarran, por supuesto, van a juicio. Nuria tenía muchísimo miedo porque sabía lo que Antonio era capaz después de todo lo que le hizo. Sabía que era el fucking demonio. Entonces, Nuria en realidad no quería hacer la denuncia. Ella quería volver a su casa y hacer de cuenta que no pasó nada, pero sus padres la obligaron a denunciar. Lo que pasa, chicos, que ella tenía muchísimo miedo porque sabía lo que era este tipo. Y aparte que ella decía que bueno, que era un ajuste de cuentas porque ella le había robado primero los chuches, o sea, los caramelos y la plata. Entonces Antonio como que hizo un ajuste de cuenta con ella. Ella como que decía eso, pero chicos, realmente estaba muy mal lo que hizo. Y los padres: ¿vos lo denuncias o lo denuncias? Cae preso, chicos, y le dan 6 años de cárcel, 6 años y 4 meses.
Y bueno, el tipo por supuesto que quería salir de la cárcel. A Nuria la mandan a un lugar de rehabilitación, porque bueno, recuerden que Nuria tenía problemas de adicción, era muy adicta a todo esto, andaba en la mala en ese sentido, lamentablemente. Entonces los padres deciden que se tiene que rehabilitar y Nuria cae como en un instituto de rehabilitación donde bueno, ella vivía ahí y todo lo demás. Antonio, los policías comentan que se portaba muy bien en la cárcel, digamos que empezó a tener buenos comportamientos, le empezaron a dar su salida transitoria, que la primera salida fue para la Navidad, y el tipo cae así a su hogar. Hola familia, ¿cómo están? Vengo a pasar la Navidad, traje sidra, vamos a festejar. Y la familia estaba como, ¿y qué vas a hacer? Por supuesto que le abrieron las puertas y pasaron una Navidad, pero nada, chicos, o sea, la familia, después de todo lo que pasó, porque no solamente que él cae en la cárcel, sino que también esto golpea a la familia en el tema del apellido, de que ya lo tenían en la mira. Ahora que me recuerdo, en el juicio la familia defendió a Antonio Anglés. La familia salió a decir que en realidad Nuria no quería irse, que ellos bajaron a rescatarla, que ellos le decían que la iban a soltar, que ellos podían soltarla para que se vaya, pero que Nuria decía que no quería porque esto era un ajuste de cuenta. Entonces como que la familia lo encubrió a Antonio Anglés. En ese sentido, no sé, chicos, no sé, porque le tenían mucho respeto, básicamente le tenían mucho miedo, no sé, pero la familia terminó encubriendo a Antonio, pero en realidad los hermanos cuentan que antes del juicio Antonio los llamó y le dijo, ustedes llegan a decir algo y yo los mato, salgo de acá y los mato. Entonces medio como que estaban siendo amenazados por Antonio y sabía la familia lo que era capaz de hacer. Entonces salieron a defender a Antonio. Entonces eso hizo que no sea tanto la condena y solamente le dieron 6 años después de haber torturado a una chica. Entonces, bueno, el plan, él vuelve a la casa a pasar Navidad, así como si nada pasó, somos una familia unida. Después vuelve a la cárcel. Como en su primera salida él tuvo buen comportamiento, todo cumplió a rajatabla, todas las normativas, viste, no entiendo mucho de eso, pero se entiende, tuvo buen comportamiento, le dan una segunda salida transitoria, que creo que eran como 2 días o 6, no sé, creo que eran 6 días, no, creo que eran como 3, le dieron una salida transitoria y ahí es donde Antonio se fuga. Él ahí es donde se fuga, no va a su casa, sino que capaz que va a buscar un par de cosas y después se va a vivir a una casa abandonada que estaba en los cerros, tipo vivía ahí el tipo en una casa tipo abandonada, que no tenía nada, y se escondía ahí de la policía. Por supuesto que la policía lo salió a buscar, pero lo salió a buscar después de 2 meses. Esto fue raro, esto ahí como que quedó en cabo suelto, porque la policía salió a buscarlo después de 2 meses que le habían dado la salida transitoria y que nunca volvió. Como que no se preocupó mucho la policía en ese sentido. Y bueno, después de 2 meses salieron a decir, che, este tendría que haber vuelto hace 2 meses y nunca volvió. Bueno, él se manda a la fuga. Antonio decide empezar una nueva vida en un nuevo pueblo, en otro lugar que estaba cerca de su pueblo natal, no de su pueblo natal, sino de donde vivía, pero se muda como a otra ciudad. Es como que yo estoy en Comodoro y bueno, entonces me voy a Trelew a empezar mi nueva vida, ¿viste? No es que se fue tan lejos. Bueno, se pinta el cabello de rubio, y empieza a tener una vida ahí normal, empieza a trabajar, creo que empieza a trabajar, pero empieza otra vez a hacer lo mismo, a robar y todo lo demás. En ese sentido él se ganaba unos mangos, digamos. No regresa a la cárcel, hace su nueva vida en el descampado,
y empieza como a retomar su negocio de vender porquería. Y acá es donde dos destinos se unen. Recordemos que Toñi, Miriam y Desiree estaban ese 13 de noviembre haciendo dedo en la ruta para ir a Culor, ir a la matinée esta a ver un ratito al chico que le gustaba, creo que a Toñi. Bueno, estas chiquitas estaban ahí y, oh casualidad, ¿qué pasa? ¿Quién pasa? Antonio Anglés y Miguel Ricard pasan en ese famoso auto blanco y las chicas lo vieron, por supuesto, vieron a los chicos, vieron que eran jovencitos, que quizás no eran como alguien malo o no sé, no los vieron como tan peligrosos y las chicas hacen dedo y estos, por supuesto, que Antonio le dice, porque Miguel Ricard era el que iba conduciendo, le dice: frená que vamos a levantar a estas chicas. Levantan entonces Antonio Anglés y Miguel Ricard, suben a estas chicas al auto, las chicas se suben, la señora cuenta esto, que las chicas se suben en auto blanco, y bueno, le preguntan, bueno chicas, ¿a dónde van? Nosotros vamos a Culor. Ah, nosotros también, como que Antonio les decía como en plan de amigo, ah, nosotros también nos dirigimos hacia allá. Y allí parten las tres muchachitas de 14 y 15 años y estos dos grandotes ya de 26 años a la fiesta, al lugar Culor. Llegan ahí a Culor, esto todo cuenta Miguel Ricard, que es el que después confiesa todo. Llegan al lugar y Antonio le dice que no pare y que siga de largo. Miguel Ricard le hace caso y las niñas, al ver que no pararon en Culor, se empiezan a alarmar y empiezan a decirle que se quieren bajar, y Antonio se da la vuelta y le pega a las tres, las empieza a pegarle en la cara para que se callen la boca y las ata. Bueno, acá empieza el viaje del terror y el destino trágico de estas tres muchachitas que se dirigían a Culor. Bueno, entonces ahí Antonio las ata, aparte que las recaga piña, las ata para que no se muevan ni no se escapen, y le dice a Miguel Ricard: vamos al barranco de la Romana, que ahí se encontraba una casita donde, bueno, iban muchos yonkis a inyectarse, iban muchos borrachines, es como que la gente iba a ese lugar a hacer todo ese tipo de cosas, era conocido por eso, esa casona de la Romana, y Antonio le dice a Miguel Ricard: hacia allá, nos dirigimos hacia allá. Bueno chicos, llegan al lugar y por supuesto que Antonio baja a las chicas estaban gritando que las suelte. Imagínate el estado de desesperación de estas tres chiquillas. Y bueno, por supuesto que las golpea, las ata y las empieza a torturar, a hacerle un montón de cosas. Miguel Ricard, porque después cuando le hicieron en la autopsia a las chicas le encontraron esperma de Antonio y también de Miguel. Claro, y Miguel ahí tuvo que confesar que Antonio lo obligó, básicamente le dijo: hace esto porque si no te mato. Tipo, él le estaba metiendo un palo a una de las chicas y le pidió al otro que también haga lo mismo, que que la viole, básicamente. Entonces Antonio dice que se sintió obligado porque él hace eso, pero que en realidad no lo quería hacer, que no era que algo que le generaba morbo, sino que era algo que le generaba morbo a Antonio, como que él disfrutaba más verlo que él. Pero bueno, estas son declaraciones de Miguel Ricard, como que lo hizo por obligación. Y bueno, y ahí les hizo de todo. A una de las chicas le arrancó el pezón. Y bueno,
las torturó a más no poder y después cavó un pozo ahí atrás, o un poquito más lejos de la casona, y bueno, les pega un tiro a cada una y las tira al pozo para enterrarlas ahí, para que nadie encuentre ningún tipo de pruebas. Tiran a las chicas, tiran ropa de ellos que estaban manchada con sangre, todo lo que podía mandarlos al frente, lo taparon y se van, qué sé yo. ¿Viste? Como acá no ha pasado nada. Bueno, empieza la búsqueda de estas chiquillas, empieza la búsqueda y después, el 27 de enero de 1993, encuentran, 75 días después del 13 de noviembre, encuentran los cuerpos. O casualidad que en esa fosa donde estaban enterradas las chicas, por supuesto que hacen un testeo de todo el campo del lugar, y encuentran cerquita de la fosa un papel de una receta médica que estaba a nombre de Enrique Anglés. Entonces ellos ya encuentran como el primer sospechoso, que la policía en realidad en ese momento no sabía que era Antonio Anglés, pero ya lo tenían como sospechoso porque se había escapado de la cárcel. Ahí recién se dan cuenta que Antonio nunca volvió después de su salida transitoria. Entonces, van a la casa de los Anglés. Antonio estaba dentro de la casa, chiquis, cuando la policía va a buscar a Enrique, y Antonio le dice a la madre que no se le ocurra abrir la puerta, que nadie abra la puerta. Antonio ya sabía que la policía en algún momento iba a caer. Pone una madera detrás de la puerta para que no entren. La policía explica que la familia Anglés tardó 45 minutos en abrirle la puerta. Que qué raro que la policía no derrumbó la puerta. Lo que pasa es que capaz que no tenían permiso como para hacer un allanamiento. Por eso no lo hicieron. Y que el novio de Kelly fue el que baja y abre la puerta de la casa de la familia Anglés, porque empieza a escuchar ruidos y ellos estaban durmiendo junto con Kelly, es porque esto fue a la madrugada, escuchan ruidos y el novio baja y abre la puerta, pero ninguno de los familiares se atrevió a abrir la puerta porque Antonio les dijo ni se les ocurre abrir la puerta. ¿Qué sucede, chiquis? ¿Qué sucede? Que la madre, o sea, Antonio era obvio que se estaba por fugar, se fugó, en realidad Antonio cuando escucha a la policía, agarra algunas cositas. La madre le da 2 millones de pesetas a Antonio, porque la madre anteriormente había pedido un préstamo de 3 millones de pesetas y le da 2 millones de pesetas a Antonio para que se escape. Que acá vos decís, capaz el chabón le robó o le pidió prestado. Pero no, chicos, la madre sale a decir, yo le di plata a mi hijo para que se escapara. O sea, para que si se escapa no quede sin nada. Entonces, bueno, acá entra el debate, que la madre era cómplice, que debería estar presa también, pero a la vez era víctima, entonces, nada. Es como también un debate que cada uno debería cuestionarse. Entonces ella le da 2 millones de pesetas y Antonio se escapa por la ventana de arriba de su habitación, en plan de que se sale de la ventana y hay un techo al costado, entonces fue tejado a tejado hasta que se escapa, se va de la ciudad. La policía entra, atrapan a Enrique, pero Antonio ya no estaba y se había fugado. Caen entonces preso Enrique, que no tenía nada que ver, porque al final era una boleta que Enrique, no sé, se le habrá olvidado ahí, pero él no había cometido el asesinato. Ellos ni siquiera estaban enterados de qué estaba pasando, después se enteraron por qué lo estaban inculpando. Y Miguel Ricard también cae preso porque justo lo atrapan en el auto blanco que la señora había visto y listo. Cae preso Miguel Ricard y este hermano de Antonio Anglés, y Antonio Chocho libre por ahí.
Bien, chiquis, acá empiezan un montón de teorías. Hay muchas teorías de que Antonio Anglés nunca se escapó, que lo encubrieron. Mira, este caso levantó muchas teorías, sobre todo el papá de Miriam, que era el que no estaba convencido de la versión oficial de la cuestión de por qué mataron a su hija. Ellos tienen otra versión, que en realidad Antonio trabajaba con gente con mucho poder. Bueno, la teoría esta dice que, bueno, traficaba, como también videos de SNAF, que los poderosos le encargaban estos videos y que él tenía como un trato con estos peces gordos. Bueno, entonces para ellos es que Antonio Anglés agarró a estas chicas para hacer este tipo de videos, que son cortos de tortura, de asesinatos, de violaciones, que nada, es un morbo bastante turbio. Y hay una versión que dicen que usaban a estas chicas para hacer estos videos, que se vendía estos videos a un montón de dinero y que Antonio estaba como protegido por esta gente del poder. Esa es una teoría, pero mucha gente, los otros padres de las chicas piensan que la teoría realmente es la oficial, que este tipo estaba rayado. Justo se cruza a chicas de 14 y 15 años, que recordemos que Antonio tenía una fijación por las menores y hace lo que hace. Recordemos que este tipo ya venía haciendo esas cosas y que tenía como un morbo con eso y que no iba a cambiar. Entonces, bueno, chicos, cae preso Miguel Ricard, le dan muchos años de prisión. Entre todo esto, la familia Anglés se pasea por los programas diciendo y desdiciéndose. Es como que dicen una cosa y al otro día decían otra cosa. Tapaban a Antonio y a la vez no lo tapaban. Entonces hay muchísimas cosas que no cierran. Pero el caso es que Antonio Anglés, que fue el de la idea de hacerle todo esto a estas muchachas, está libre y se dice que se fugó para Sudamérica. Recuerden que Antonio Anglés nació en Brasil, que bueno, que podría ser una posibilidad de que esté en Brasil, que haya venido para estos lugares, pero en realidad lo siguen buscando a Antonio Anglés, lo siguieron buscando por todos lados, porque la última vez lo habían visto en Lisboa. Un señor, un pescadero que estaba ahí, dice que lo vio y que este señor le dijo: che, ¿querés venir a mi casa? Como dándole un lugar donde esté, porque lo vio como que estaba solo y durmiendo ahí. Entonces lo invita a Antonio Anglés. Este señor, por supuesto, no estaba enterado que era un asesino que estaba en fuga. Entonces lo invita a su casa para darle de comer, y que Antonio le dice a este señor: bueno, te preocupes por la plata porque yo tengo un montón. Recuerden que Antonio tenía 2 millones de pesetas que le había dado la madre. Entonces ahí es donde el señor empieza a sospechar: pero ¿por qué tenés tanta plata? O sea, ¿de qué trabajás? Es como que empieza a tener ciertas sospechas, y que un día estaban cenando y estaban viendo la televisión, y en la televisión sale este caso de Alcácer, de las 3 niñas, y que el asesino estaba en prófugo, y que el señor se dio cuenta que Antonio se empezó a poner nervioso y empezó a sospechar cada vez más, y que al otro día ya Antonio se había ido de su casa y se perdió el rastro de él. Pero esto cuenta como la última persona que lo vio Antonio, que fue en Lisboa. Dicen que ahí se escapó, que fue para diferentes lugares de Europa y que podría estar en las Sudaméricas. Hoy Antonio tendría que tener 58 años. No lo volvieron a encontrar, ni encontraron su cuerpo muerto, nada, chicos, nada. Por eso las teorías de conspiración, que cómo puede ser que no encuentren a esta persona. No tiene sentido, no se explica por qué no pueden encontrarlo. Entonces, por ahora, todo esto sigue siendo un misterio, lo siguen buscando,
no aparece por ningún lado, no hay rastros de nada. Y este señor que ha cometido estas aberraciones está libre y podría estar en cualquier lugar. Por supuesto que ya no se sabría cómo se vería, porque la última vez que se lo vio tenía 26 años y ahora ya es un adulto. Vamos a también aclarar una cuestión que es con lo que era uno de los puntos a los que quería ir, que en este programa El Ojo Crítico va un psiquiatra, un psicólogo, ¿no? Como a estudiar este perfil de Antonio Inglés, que era el típico perfil de psicópata, tipo estilo narcisista, ¿no? Este psicólogo contaba que él, por supuesto, los narcisistas tienen poca empatía, ¿no? Como que se preocupan mucho esto por la imagen, que seducía a las mujeres solamente para sentir el control, pero por supuesto que eran no mujeres, sino chiquillas de 14, 15 años, como para sentir que tenía el poder, ¿no? Y ¿qué más? Otro detalle de Antonio Inglés es que era muy buen hablador. Esto cuentan los hermanos, que Antonio era muy bueno contando historias, muy bueno mintiendo, te seducía muy bien a través de la palabra, siempre te terminaba convenciendo, que esto también es otra cosa que habla el psicólogo, que es también algo clásico de los psicópatas, ¿no? Que tienen buena parla, que te endulzan los oídos muy bien, que capaz te están viendo que estás matando a una persona, pero ellos te tiran un chamullo que te convence. Por supuesto, a las personas débiles, a una persona inteligente que ya tiene camino recorrido y que sabe lo que está bien y lo que está mal, no lo convence. Pero un poco la familia estaba alienada a Antonio, porque los hermanos, a pesar de todo lo que hizo, en las entrevistas posteriores a la fuga de Antonio, ellos como que lo seguían tratando como, no, es que mi hermano es un tipo muy inteligente, él no es tonto, lo tenían muy en un pedestal, ¿no? La familia estaba como muy alienada a este personaje de Antonio, como que los tenía todos medios bastante manipulados por su poder, porque siempre los terminaba como convenciendo, hacía cagadas y después decía, no, pero la familia, que yo los quiero, que yo los extraño, o llevaba plata, o llevaba comida, ¿no? Como que siempre los terminaba convenciendo de que él iba a cambiar, de que en realidad, porque esto también dice la madre, no, él era violento, sí, me sacó 2 dientes, me ataba, torturó a una chica en el sótano, pero él tenía él tenía como momentos de bondad con nosotros. Que esto también cuenta el psicólogo, que en realidad la gente, los psicópatas, también los narcisistas, no es que no sienten amor o cierta empatía en algunos momentos. En realidad sí sienten todo eso, en ciertos momentos, pero después desaparece y vuelven al modus operandi de siempre. Entonces, esto me llamó mucho la atención, lo que cuenta el psicólogo, que en realidad sí tienen empatía en algunos momentos, sí tienen emociones, que pueden llegar a sentir como cierto cariño, pero es solo por a ratos y después ya vuelven como a lo mismo de siempre. Entonces, claro, con todas estas actuaciones, con todas estas formas de ser de Antonio, la familia medio como que estaba en el limbo de, sobre todo la madre, de que es mi hijo, que yo sé que está mal lo que está haciendo, yo lo veo, pero a la vez tenía esa contradicción de que sentir de que su hijo podía cambiar, de que tenía como ciertos momentos de bondad. Entonces, nada, viste, es como bastante difícil, y toda esta cuestión también de la fidelidad familiar, que había una fidelidad familiar tóxica ahí, de los hermanos también, que dentro de todo, chicos, lo encubrieron, o sea, son víctimas a la vez porque le tenían mucho miedo, pero lo terminaron encubriendo, y fue los hermanos los que terminaron pagando las consecuencias de sus actos. Así que espero que te haya gustado este video. Comentar lo que opinas, si crees más en la versión de la conspiración, de que se trataba de un negocio de videos de Snaf, o
crees que la versión oficial es la correcta. Hay muchas contradicciones en las dos, pero bueno, chiquis, esto ha sido todo por hoy. Espero que se encuentren bien y que sus días venideros estén espléndidos, chiquis. Yo soy Lana del Sur, besito.